Una vez más, vamos al segmento de preguntas y respuestas. Bienvenidos a los que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Ya estamos en vivo? ¿Ya, Pedro? ¿Estamos en vivo o no? Está concentrado el hombre. ¿Ya estamos en vivo? Ajá. Acérquate a la mesa. Vamos a comenzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te suplicamos que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder gustar tu palabra y a través de ella disipar, destruir las tinieblas del error y del engaño. Que podamos ver con claridad el camino que nos conduce hacia ti. Que no seamos sordos a tu voz. Que todos los hombres que escuchen esta enseñanza, sean católicos o no, sin importar la religión, incluso los ateos, puedan creer en ti, pues tu palabra es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta los tuétanos y no hay ser humano que pueda resistir. Divino Espíritu de Dios, obra en cada uno de nosotros según tu querer. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a este compartir la palabra del Señor. Vamos a hacer preguntas y respuestas. Si quieren, pueden pasar por el lado derecho ustedes. Para las personas que van a hacer la pregunta, pueden venir por el lado izquierdo, por este lado. Si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica, a ese le vamos a dar la oportunidad en primer lugar. Algún hermano que no sea de la Iglesia Católica y esté presente, que levante la mano si alguno de los hermanos separados están presentes y quiere preguntar. ¿Alguien de los hermanos separados? ¿Ninguno? Bueno, si algún católico que quiera preguntar, por este lado izquierdo puede venir a hacer preguntas, recordándole que esa pregunta que usted tiene puede ser la interrogante que tiene otras personas, y si usted hace la pregunta, puede iluminarle la mente y el corazón a esa persona a la luz de la palabra. No se quede con la pregunta, hagan la fila aquí. Venga, acérquese acá. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Sí, mi nombre es Conrado Bartolomé Pérez, originario de Chiapas, del Estado de México. Tengo dos preguntas, Padre. Bueno, yo conocí a mi esposa hace 10 años, nos juntamos, pero ella no era católica y ahora ella es católica. Ella era adventista y gracias a Dios, yo la invité a la iglesia, pero yo vi en ella que ella tenía una sed. Entonces, en cuanto yo ya le vi a la iglesia católica, ella no dejó de existir domingo tras domingo. Entonces, y ahora ella es católica. Hace 1 año y medio nos casamos y ella está muy enamorada de la Santa Iglesia Católica. Pero ella tiene varios hermanos y hermanas que aún todavía son, bueno, se dicen que son adventistas, pero no van a la iglesia. Y mi suegra también, es mi gran anhelo que ellos algún día entiendan lo que es nuestra Santa Iglesia
católica, de que en verdad está Jesús presente en la Eucaristía. Mi pregunta es, ¿cómo puedo yo animarles a ellos a que ellos puedan entender las Sagradas Escrituras? Dos maneras. Una, orando por ellos todos los días. Y dos, predicándole aunque ellos no quieran. Aunque ellos les digan, ya cansón, deje de fastidiar, lo que dice Pablo. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Si pueden mandarle los videos que ellos lo vean, bien. No se canse de enviárselos. Si no lo ven, mala suerte. Pero el día en que usted los agarre, usted le predica. Para eso tiene que prepararse. Esa es la manera para usted hacer algo por ellos. De lo contrario, ellos nunca van a querer escuchar. Pero debe confiar en la palabra de Dios, que es una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Y es viva y eficaz. Gracias, Padre. La segunda pregunta es que yo aquí en Alabama me dedico a cortar el pasto a los americanos, pero entonces he conocido varias personas mayores ya de 80, 90, entonces, pero hay unos son católicos, pero ya no pueden asistir a la iglesia, entonces ¿podría yo ir a ayudarles a ellos, por ejemplo, hacer el rosario o llevar una oración, o qué puedo hacer por ellos? Sí puede hacerlo, y ese es el deber del cristiano. Debe ir a visitarlo, debe ir a rezar el rosario. También puede llevar la Biblia y compartir con ellos algo. Usted puede ver un video o el Evangelio del día, usted lo puede leer. Ahí tiene el padre Marco Galvez que comparte el Evangelio todos los días y puede compartirlo con ellos. Ese es el deber ser. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Mi nombre es Ricardo y yo he estado visitando dos iglesias, la iglesia católica y una iglesia de no denominación, según yo, para crecer en la palabra de Dios. Y ahora mi corazón se ha llenado de tribulación. Yo pensaba que estaba bien por saber más de la palabra y quiero saber si estoy bien o mal. Está muy mal. Muy mal. En la Biblia dice la palabra del Señor en Juan segunda carta de San Juan, capítulo 1, el versículo 9 en adelante. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, nos viene a decir dónde nosotros debemos escuchar la palabra de Dios y dónde no. No la debo escuchar en todas partes. No, usted lo va a oír de la Biblia. No, pero es que yo tengo sed de la palabra de Dios, sí. Pero si viene el diablo a aplicarle la palabra de Dios, usted no debe escucharle. Porque el diablo no le va a decir la verdad. Y hay personas que no son el diablo, pero sí el diablo les ha engañado y vienen con la Biblia engañando a los demás. Y por eso San Juan sale al paso y dice, segunda carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9. Quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo. Usted quiere ir más allá y quiere conocer más allá, y ellos pues también quieren ir más allá. Quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no pertenece en ella, Quien pretende avanzar más allá de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, en el caso suyo, se está yendo a otra iglesia que no tiene la misma doctrina de Cristo. Siga. no está unido a Dios. No está unido a Dios, aunque traiga la Biblia. Siga. En cambio, quien se mantiene en dicha enseñanza, quien se mantiene en la iglesia, en la enseñanza de la iglesia, y no se va a otra enseñanza, cuenta con el Padre y con el Hijo.
Ahora escuche qué pasa cuando venga de decirle, vamos a mi iglesia que es sin ninguna dominación, o a otra iglesia. Vamos a ver, escuche. Si alguien se les presenta y no lleva esa enseñanza, no lo reciban en casa ni los saluden. No los reciban en casa ni los saluden. Ese ni los salude no significa a la persona, sino a la doctrina que trae. Yo no debo hacerle caso a esa doctrina, ni siquiera la tengo que escuchar, ni la salude. ¿Por qué? Porque quien los saluda se hace cómplice de sus malas acciones. Cuando usted va a esas sectas, usted se hace cómplice de sus malas acciones. Es un error. Bueno, a la orden. Muy buenas noches, padre. Un gusto conocerlo. Yo siempre sigo todos sus videos. Tengo muchas preguntas. Quisiera formularlas de una en una. Mire, aquí en la diócesis hay algunas parroquias que celebran la misa tradicional o en el rito tradicional o en latín. Yo he asistido a algunas misas que hacen, incluso en la catedral. En la catedral se celebran algunas misas en latín. Y una vez estando en la parroquia, uno de los líderes me decía que todos los tradicionales que celebran la misa así estaban excomulgados. Yo me quedé así como, ok, pero si el obispo también, la otra vez mire que estaba celebrando el sacramento de la confirmación en una parroquia y pues sí, como que me quedé en shock, dije, pues estamos todos viviendo una energía o algo así. Eso no es verdad. En la iglesia católica se puede celebrar la misa normal y se puede celebrar la misa en latín y eso no hay ningún problema. Lo que podría un problema es otra iglesia que no sea la iglesia católica, que se llame la iglesia tradicionalista y que no sea la iglesia católica y que vengan sacerdotes falsos de otra iglesia o gente que se diga sacerdote a celebrar la misa en latín. Eso sí está mal. Pero que sea un sacerdote de la iglesia católica o sea un obispo de la iglesia católica, que usted sepa que es el obispo de aquí, de su diócesis, y celebra la misa en latín, vaya. Usted sabe que es su párroco y celebra la misa en latín, vaya, eso no es malo. Ahora, ¿no ha ido nunca a la misa en inglés? Sí. Entonces están pecando porque van a misa en inglés. Bueno, en inglés es un idioma, en latín es otra, en español es otra, no hay ningún problema. Ahora, ¿puede celebrarse la misa en latín? Claro que sí, y la iglesia lo permite. Y no hay ningún problema. El problema, lo repito, es cuando viene una secta que no es la iglesia católica y comienza a celebrar la misa en latín y está en contra del Papa, en contra de la iglesia católica. Ese sí es el gran problema. Y ya en algunos videos había visto que usted lo había aclarado esto de... Algunos dicen que en el Padre Nuestro tenemos que estar así. Yo sinceramente siempre estoy así. Y algunos en mi parroquia me dicen que parezco estampita de santo, que porque en el Padre Nuestro tengo que estar con las manos. Usted tiene que responderle que la mujer del César no solamente tiene que ser casta, sino aparentarlo. El cristiano no solamente debe ser santo, también tiene que aparentarlo. La iglesia pide que vivamos la misa no como protestante, como es el protestante. Van al culto y no tienen sacerdote. La diferencia, una de las diferencias entre la iglesia católica y la iglesia protestante es que los protestantes no tienen sacerdotes. La iglesia católica tiene sacerdotes. En las sectas no hay sacerdote. Ahora bien, el sacerdote es el que recibe las oraciones con las manos abiertas, las oraciones del pueblo, y representa al pueblo delante de Dios, como dice Hebreo capítulo 5, versículo 1 en adelante. El sacerdote representa al pueblo de Dios, Hebreo 1, el 5:1 en adelante. Y el sacerdote tiene las manos abiertas y el pueblo tiene las manos cerradas. Esa persona es ignorante, no sabe qué es esto.
Esto no significa que hay sí un santurrón. Esto significa que mi corazón se dirige a Dios y que Dios viene a mi corazón. Y esto significa, soy sacerdote, recibo la oración del pueblo y se la elevo a Dios. Por eso el sacerdote siempre abre las manos y las cierra. El laico no tiene que estar orando así, porque para eso es el sacerdote que recibe las manos, que recibe la oración del pueblo y la eleva al Señor, y él tiene las manos abiertas. Solamente que el laico que no está formado, como un niño en la fe, hace lo que ve. Si el cura abre la mano, él abre. Si el cura la cierra, él la cierra. No, el cura hace una cosa y él hace otra. Y el sacerdote abre las manos para rezar el Padre Nuestro y él lo fiel y la cierra. Pero ellos no hacen caso sino lo que ven. El cura abrió la mano, ellos también las abren. Miren como dice Hebreos 5:1. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios. Su representante ante Dios. Y por eso agarra las oraciones del pueblo y las eleva a Dios cerrando las manos. Ese es el símbolo. Para el lunes ya invité a un pastor supuestamente que va a venir y pues quería que también le hiciera la invitación públicamente a la iglesia aquí donde va a estar el lunes usted, pues vendrá también. Y eso es todo, Padre. Muchas gracias. A la orden. Me alegra que lo hayan invitado. Los hermanos separados saben que están cordialmente invitados siempre que quieran venir para acá. Y con gusto se les da la oportunidad, siempre y cuando sea con amor y con respeto. Buenas noches, Padre. Elizabeth Llerena para servirle. Un gusto conocerle. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el alma de una persona que no se quiso confesar antes de morir y quiso ser cremado al final? No asistía a iglesia, no comulgaba, quiso ser cremado. El cremarse no es malo. Lo que es malo es cremarse y repartir la ceniza entre la familia para que lo tengan unos allá, otros allá y otros allá. Jugar con la ceniza del difunto, eso es malo. Si usted lo crema y va a un lugar sagrado, no hay ningún problema. Se respeta la ceniza de esa persona. Ahora, ¿qué pasa con una persona que nunca se quiso confesar? Nada, lo que dice la Biblia. La Biblia dice, Juan 20:23, a quienes le perdonen los pecados le quedarán perdonados, los que se confiesen. A los que no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. ¿Qué pasa con esa persona? Murió y sus pecados le quedaron sin perdonar. Murió en pecado. Escúchenlo. Juan 20:23. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. ¿Esa persona no se confesó? A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Si no se confesó, sus pecados no le son perdonados. Así de sencillo dice la Biblia. Padre, la siguiente pregunta es, unas personas que bautizan a un menor, pero están sin casarse, ellos los bautizaron pretextando que habían tomado las clases prematrimoniales. Al final bautizaron al menor y ellos no se casaron. No se han casado, ya pasó mucho tiempo, muchos años. El que miente es pecado. Toda mentira es pecado. Y a las cosas de Dios, mentirle a Dios, pecado más grave. De Dios no se burla nadie. Eso no es correcto. Es un pecado. Padre, buenas noches. Mi nombre es Orlando Jiménez, del estado de Hidalgo. Primero que nada, yo quiero darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen por enviarnos un verdadero profeta de la palabra. Y también quiero decirle que sin invitarlo, usted ya fue a predicar a Hidalgo. Ahorita le muestro. ¿Qué? Sin invitarlo, ya fue a predicar. Que sin invitarme ya fui a predicar a Hidalgo. A ver. Hidalgo es Estado de México. Bueno, Estado de
Mientras lo busca, yo estoy muy feliz de haber conocido México y saber que hay raíces profundas en los mexicanos, pero raíces bien profundas de la fe cristiana. Y esas raíces de los mexicanos, créanme que van a transformar el mundo, especialmente a Estados Unidos, porque la fe de Estados Unidos se va a extender por los mexicanos. Qué bueno, me alegra y le felicito. Y ojalá que sigan el ejemplo. Allí están colocando en una pantalla las enseñanzas y la gente las va siguiendo. Eso debería hacerse en todas las comunidades de aquellos que quieran. Yo recuerdo a un misionero que lo admiro, un misionero del campo. ¿Sabe qué hacía? Se tiraba al hombro un televisor en ese campo. Agarraba un parlante y agarraba las enseñanzas, caminaba bastante hasta llegar a la comunidad, ponía el televisor, invitaba a la gente y vamos a estudiar la Biblia. Creo que eran los martes o no sé qué día era que él enseñaba. Y así fue formando a la comunidad, donde no llegaban sacerdotes, pero él lo iba haciendo. Qué bonito es que haya gente que utilice nuevos métodos para evangelizar. Y se puede hacer en la parroquia. Ahí hay muchos videos que ustedes pueden estudiar en las comunidades. Lo que falta es gente que tenga la iniciativa y que tenga la valentía de luchar contra corriente y de ir sembrando las semillas de Dios en medio del pueblo. Gracias por su ejemplo. También me gustaría que le contestara a una de mis hermanas que es protestante. Yo fui a visitarla y ofendió a mi crucifijo. Pero aquí tengo a Gálatas 3, versículo 1. Me gustaría que usted se los leyera y no nada más para ella, para todos. A ver qué dice. Bueno, vamos a leer Gálatas 3, 1. Gálatas insensatos. ¿Cómo dice la suya? Búsquela a ver cómo dice la suya. Porque hay una que a mí me gusta cómo dice. ¿Es esa? A ver, lea esta, ¿cómo dice esa? Lea esta, a ver cómo dice aquí. Ahí, ¿cómo dice? Gálatas insensatos. De aquí de esta. A mí me gusta esta traducción. Creo que es esta. Más clara. Gálatas estúpidos. ¿Qué? Esa más criolla. Más criolla. ¿Otra vez? Gálatas estúpidos. Y escuche lo que viene. ¿Por qué les dice estúpidos? ¿Cómo se han dejado hipnotizar? ¿Cómo se han dejado engañar por los protestantes, lavar el cerebro, hipnotizar? ¿No les presenté a Cristo Jesús crucificado No le presenté a Cristo Jesús crucificado como si lo estuvieran viendo? Es una imagen de Cristo crucificado. Aquí tenemos la imagen. Gálatas estúpidos. ¿Quién los engañó? ¿Quién les lavó el cerebro? Y el mismo Pablo en Efesios, ¿qué? A ver, Gálatas mismo. Creo que es Gálatas 6:14. Si no es Gálatas, pues buscamos otro. Pero 6:14, si mal no recuerdo. ¿No tiene 6 o si tiene 6? 6:14. En cuanto a mí, Gálatas estúpidos, ¿no les mostré a Cristo crucificado? En cuanto a mí, no quiero sentirme orgulloso más. ¿No quieres sentirme orgulloso más? Que de la cruz de Cristo Jesús. ¿Será que los protestantes pueden decir como Pablo, me siento orgulloso de la cruz de Cristo Jesús? Nunca podrán decirlo. Solo los cristianos que creemos en la Biblia
Podemos decir, me siento orgulloso de la cruz de Cristo. Y dice el protestante, ignorante. Ignorante no es un insulto. Ignorante es que no conoce, que no tiene conocimiento en un tema. Y todos somos ignorantes en algo. Y los protestantes son ignorantes de las Sagradas Escrituras sobre la cruz. Y dice, es que cuando usted se hace la cruz, está llamando a la muerte. El católico debe reírsele al protestante. Y cuando ustedes vean con un protestante, háganse la cruz, pero en voz alta. Que lo escuchen a grito partido. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para que más nunca vuelvan a decir mentiras. Cuando usted se hace la cruz, está llamando a la muerte. La muerte no es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es de Dios. Miren la ignorancia. Están llamando a la muerte. ¿Sabe cómo sería llamar la muerte? Venga muerte que te estoy llamando. Ignorante. Cuando nos hacemos la cruz decimos, venga oh Padre, Hijo y Espíritu Santo y protégeme. No estoy llamando a la muerte, pero la ignorancia es atrevida. Otra pregunta. Tengo otra pregunta. Permítame. Bueno, pero antes, yo no sé si en el Nuevo Testamento venga lo que es la clérima, ¿no? Lo que usan los sacerdotes. ¿No? Bueno, le hago esa pregunta porque una ocasión yo trabajaba en una casa de una de mis hermanas y ahí a la par está el templo evangélico y yo escucho al pastor cuando estaba dando su culto y dijo, y sí me sentí bastante, por eso hoy lo expreso, que en las túnicas de los sacerdotes está el demonio. Me dolió tanto que es por eso que hoy le pregunto. He estado leyendo. Usted me habló del clérima, no de las túnicas. Bueno, es otra cosa. El vestuario de los sacerdotes sí está en la Biblia y es mandado por Dios, pero no es del diablo. Al protestante hay que enfrentarlo y decirle, muéstreme capítulo y versículo donde diga que los ornamentos del sacerdote son del diablo. Si no me lo muestra, las palabras que me está diciendo son de Satanás. Si me lo muestra con la Biblia, listo, le creo. Católicos, hay que aprender que no todo lo que diga el protestante es palabra de Dios. Porque eso es lo que ellos enseñan en el mundo. Todo lo que diga el pastor es palabra de Dios, aunque no esté en la Biblia. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Eso no es verdad. Pero la ignorancia es atrevida. Lo que diga el cura, aunque esté en la Biblia, eso es satánico. Lo que diga el pastor, aunque no esté en la Biblia, eso es palabra de Dios. Cómo le lavan el cerebro, cómo los engañan, cómo les mienten. ¿Por qué no vienen protestantes y me muestran a mí con la Biblia todas las mentiras que dice? Vengan, los estoy esperando. Vengan. El que venga, lo atiendo. Y el mundo ha de saber que es así, porque no me niego a atender a ninguno. Porque yo estoy dispuesto a que la verdad reluzca en el mundo entero. Y que ya se le ponga un parado a los mentirosos. ¿Y quién es el mentiroso?
aquel que no puede comprobar con la Biblia lo que dice y engaña a la gente y trae doctrinas diabólicas. No me diga mentiroso, pues no diga mentiras. Y para que no diga mentiras me lo comprueba con la Biblia. Yo cuando le digo que el gato es blanco, tengo pruebas. Tengo los pelos del gato en la mano. Hagan lo mismo. Pero a mí no me vengan con el, ay, que lo dijo el pastor, entonces palabra de Dios. Vaya otro con esa tontería. Ya basta. Ya llegó el momento de que el mundo deje la tontería de estar creyendo que lo que dice el pastor es palabra de Dios. A otro con ese cuento. Me lo muestra con la Biblia. Bueno, para resumir, Padre, estoy haciendo esto porque me duele cuando usted implora al mundo que lo ayudemos. Por esa razón yo me atreví hoy venir. Y pues quiero hacer las cosas bien. Y por último, me gustaría saber si una persona que vive en concubinato puede predicar la palabra de Dios. Predicar sí. Porque está escrito en Mateo 23:1 en adelante. Está escrito que sí puede predicar. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Mateo 23:1. 23, que está después del 22 y antes del 24. Entonces Jesús, dirigiéndose a la multitud y a sus discípulos, dijo: Vamos a ver qué dijo, si podían predicar o no. En la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Hay letrados y fariseos que se sientan a enseñar en el lugar de los ministros de Dios, de Moisés. Y escuche lo que dice: Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan. Hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no los imiten. Pero no los imiten. ¿Por qué? Porque dicen y no hacen. Sí hay fariseos dentro de la iglesia que se dedican a predicar, pero no le hacen caso a la palabra de Dios. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. No es lo correcto. Lo correcto sería que dieran ejemplo, trataran de dar ejemplo. Oye, ciertamente, queridos hermanos, todos tenemos errores y ninguno de ustedes ni yo somos dignos de ir a predicar el Evangelio de Cristo y de servirle al Señor. Ninguno. Pero una cosa es cierta, que el Señor sabe que somos pecadores y ve la intención del corazón y ve la lucha de cada uno. Pero una persona que viva rejuntada, ¿dónde está la lucha por cambiar? Lleva 10 años, lleva 5 años, lleva 20 años así. ¿Y cuándo se va a casar? Nunca. ¿Sabe cómo va a morir esa persona? Como viva. ¿Cómo vive? Arrejuntado. ¿Cómo va a morir? Arrejuntado. ¿Cómo vive? En pecado. ¿Cómo va a morir? En pecado. Entonces, esa persona no tiene intención de salir de ahí. Otra cosa es que la persona luche. Hay novios que están luchando. A lo mejor cayeron, se confesaron y están luchando para no caer más. Están luchando. Y si algún día vuelven a caer, pues se vuelven a confesar. Están en la lucha, pero están haciendo algo. Mientras que la rejuntado, ¿qué voy a luchar? Yo no me caso ni amarrado. Y no me separo porque la amo como si la hubiese parido. Pero ¿saben que está fallándole a Dios? Sí, pero eso no me importa. Dios tendrá que tener misericordia de mí. Ahí está el problema. Hasta luego, Padre. Que Dios lo bendiga donde quiera que vaya. Gracias. Buenas noches, Padre. Mi nombre es Lady y soy de Nicaragua.
La pregunta que le quiero hacer es como una curiosidad, porque en el Evangelio de Lucas 4:6, que habla de la tentación de Jesús cuando lo tentó, y habla de que Satanás le dijo de que si lo adoraba le iba a entregar todos los pueblos y las riquezas del mundo. Y dice ahí también que le fueron entregadas a él. Entonces quiero saber si es una mentira de Satanás o quién se la entregó. No, la verdad es que las riquezas de este mundo las ha agarrado Satanás para apartar a la gente de Dios. Y esta tentación está mostrando que el diablo ve el ansia de la riqueza del ser humano y le dice: adórame y yo te doy todas las riquezas, todos los placeres, todos los gustos, gusticos y gustazos y todas las cosas del mundo para que usted me adore. Esto, en otras palabras, significa que la persona que ama las riquezas se aparta de Dios y llega a adorar al diablo. Los bienes nos apartan de Dios, y por eso Jesús dice: nadie puede servir a dos señores. O sirve a Dios o sirve al dinero. Es un peligro, es la tentación más grande que hay. Querer tener y tener. Sí, es una verdad. Cuando el diablo dice que eso le pertenece, es verdad, porque usted ve que la gente que quiere dinero se aparta de Dios y busca al diablo. Y los que hacen pacto con el diablo, económicamente les va muy bien. La mayoría de cantantes de música rock, de no sé qué, de todas esas cosas, hacen pacto con el diablo. Y económicamente les va muy bien, pero pierden su alma. Por eso Jesús dice de que les sirve ganar el mundo entero si pierde su alma. Sí, el diablo se ha apoderado de las riquezas de la tierra para engañar a la gente, deslumbrarlo con supuestas felicidades pasajeras que no son verdaderas. Bueno, muchas gracias, y solo esa era la pregunta que le tenía. Pase buenas noches y si me puede dar su bendición. Dios te bendiga y te conceda lo que tu buen corazón desea. Buenas noches, Padre. Es un gusto conocerlo y quiero pedirle perdón porque hace 8 meses usted no me caía muy bien, que diga. Y pues gracias porque estaba confundido, ¿verdad? Y gracias a sus enseñanzas me he ido formando, y quiero, como usted dice, ayudar a evangelizar. Y tengo, bueno, ya no tengo dudas, ¿verdad? Pero tengo cosas que no sé cómo explicarle a los hermanos separados, como donde en San Juan 20, creo que 22, donde dice: a quien le perdonen los pecados le serán perdonados, pero ahí no dice literalmente sacerdote. ¿Yo cómo puedo defender eso? Porque en la Biblia dice que solo el sacerdote, Levítico 16:32, el sacerdote de manos ungidas ha sido puesto por Dios para hacer la expiación de los pecados del pueblo. Levítico 16:32. Hebreos capítulo 5 versículo 1 dice que el sacerdote ha sido constituido por Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Vamos a ver primero Levítico. ¿Lo tiene alguno? Y si usted quiere más, Levítico 5:5. Si una persona ha pecado, vaya al sacerdote y confiesa sus pecados y será perdonado. El mismo Jesucristo le dice a los leprosos, a los 10 leprosos: Señor, ten misericordia de nosotros, vaya, preséntese al sacerdote. Y van de camino, quedaron curados. La Biblia lo presenta. La expiación será realizada por el sacerdote ungido que ha sucedido a su padre en las funciones sacerdotales. Será hecha la expiación por el sacerdote de manos ungidas.
San Pablo a los Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículo 18, dice que ese ministerio de la reconciliación Dios se la ha dejado precisamente a sus apóstoles. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18 en adelante. Entonces, de modo que sí podemos mostrar en la Biblia que fue Cristo que le dio a sus apóstoles ese poder de perdonar pecados. Y todo es obra de Dios, que nos reconcilió con Él por medio de Cristo y nos encomendó el misterio de la reconciliación. Ministerio de la reconciliación. Es un ministerio. Dios nos lo encomendó. Y el versículo 20. Somos embajadores de Cristo. Ahí está claro. Para que lo quiera creer, ahí está. No, yo lo creo para explicar. Y tengo otra pregunta sobre bueno, usted enseña de que el sumo sacerdocio se terminó con la muerte de Cristo, algo así. No, perdón, nomás corríjame. O sea, el sumo sacerdocio ya no existe, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. El sumo sacerdote es uno que es Cristo ya, ¿verdad? ¿El sumo sacerdote no existe qué? Bueno, en el Nuevo Testamento ya no existe el sumo sacerdocio, ¿verdad? El sumo sacerdote. Porque antes... El sumo sacerdote en el Nuevo Testamento existe y es Cristo. Sumo y eterno sacerdote. Sí existe. Pero en la tierra sí existe el sumo sacerdote. No, ya en la tierra existen los sacerdotes. Los sumos sacerdotes no, ya Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Ok, entonces yo quiero que me explique lo que dice en Hebreo 5 en adelante, que ahí habla del sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote es... ¿Usted me entiende, verdad? Ok, quiero que me explique un poco de eso. Sí, Hebreos 5:1 en adelante, escuchémoslo. Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede ser indulgente con ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a la debilidad humana. Ajá, entonces usted quiere decir, ahí ¿cuál sería la pregunta? Ahí habla del sumo sacerdote. ¿Cuál sería la pregunta? O sea, que allí dice que de todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres. Pero, bueno, no sé, me parece que usted enseña de que en la tierra ya no hay sumo sacerdote, ¿verdad? En la tierra ya no hay sumo sacerdote, ya está el sacerdote. Ahora, ¿qué pasa con el sumo sacerdote? ¿Qué es el sacerdote? ¿Qué es el sumo sacerdote? Un sacerdote, pero que tiene una función de entrar una vez al año al templo, al lugar santísimo. Hebreos capítulo 9, versículo 6. Existe el sacerdote y el sumo sacerdote. ¿Qué es el sumo sacerdote? Un sacerdote, pero que tiene la potestad de entrar en el lugar santísimo. Ya Cristo entró, ya no hay más sumo sacerdote, pero sí quedan sacerdotes. Hebreos 9, 6. Una vez instalado todo, los sacerdotes entran continuamente. Los sacerdotes, no los sumos sacerdotes. Los sacerdotes entran continuamente, todos los días, en el primer recinto para oficiar allí. En el primer recinto entran los sacerdotes. Ese primer recinto simboliza ya en el Nuevo Testamento la tierra, lo que es la tierra. El otro recinto, el lugar santísimo, simboliza el cielo donde entró Cristo. Ponga cuidado. En el segundo entra solo el sumo sacerdote una vez al año. Entonces los sacerdotes estaba figurado en la primera parte del lugar santo que representa la tierra. Ahí están los sacerdotes todos los días. Pero el sumo sacerdote que entraba una vez al año es Cristo. Y ya Él es el sumo y eterno sacerdote, de modo que los sumos y eternos sacerdotes no existen, solamente Cristo. Pero sí existen los sacerdotes. El sumo y eterno sacerdote es el que recibía
el culto que hacían los sacerdotes y él lo dirigía a Dios. Los sacerdotes lo hacían todos los días. El sumo sacerdote resumía una vez al año todo el culto de todos los sacerdotes de todos los días de todo el año y lo ofrecía una vez a Dios. Cristo es el sumo y eterno sacerdote, recibe las oraciones de todos los sacerdotes de todo el mundo, de todos los tiempos, y lo presenta a Dios en el Santísimo, que es el cielo. Me gustaría que, nos enseñe a cuánto tiempo es recomendable orar o a qué horas y eso. La hora depende de que usted tenga tiempo. Ahora, pero el tiempo lo dice Jesús, Mateo capítulo 26, versículo 40 en adelante. Jesucristo nos dice qué tiempo debemos orar. Mateo 26, 40 en adelante. ¿Cuánto tiempo? Dice Jesús, lo mínimo que tenemos que orar. Y ya si lo dice Jesús, cualquier persona puede decir todo lo contrario y se le respeta. Volvió a donde estaban los discípulos, los encontró dormidos y dijo a Pedro: ¿será posible que no han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? ¿Cómo es posible que un cristiano pase todo el día y que no pueda ni siquiera una hora de estar con Cristo? ¿Cómo se entiende ese cristiano? Entonces la Biblia dice que mínimo una hora. Y es en serio. De modo que el cristiano que no le está dedicando mínimo una hora a Cristo, no es un verdadero y auténtico discípulo de Cristo. Y no puede vencer la tentación. Por eso sigue. Estén atentos y oren para no caer en la tentación. Ahí está claro, mínimo una hora. Muchas gracias y fue un gusto estar aquí. Gracias. Quiero su bendición también. Que Dios de los cielos, a quien sirvo como sacerdote, te bendiga, te conceda dicha, salud y bienestar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, yo sé que hay personas que no le caigo bien, aquí este hermano es el ejemplo, pero como Dios después le va mostrando que le duele es porque le meto el dedo en la llaga. Y lo bueno es que hay ejemplo, hay un ejemplo aquí en este hermano, de que esas personas que hoy me odian, mañana pueden recapacitar. Por eso yo no le tengo rabia a los que me odian. Por eso si ellos me maldicen, yo los bendigo. Por eso si ellos me insultan, pregúnteme si me importa. No es culpa de ellos. Ellos verán cómo se le arreglan con Dios. Padre, buenas noches y me da gusto verlo conocido aquí en persona. Mi pregunta es si los niños que no han hecho su primera comunión pueden ser monaguillos y si también las personas que no están casadas o no están en gracia con Dios pueden también servir en la iglesia. Los niños para ser monaguillos deben recibir formación. Aunque no hayan hecho la primera comunión, deben recibir formación para ser monaguillos. Lo que no es correcto es montar un niño allí a que sea monaguillo y no decirle las cosas, no enseñarlo. Eso no es correcto. Preferiblemente que haya hecho la primera comunión para que sepa lo que hace. Pero si no lo ha hecho, no hay problema. Ahora, las personas que no están viviendo como casados, sí pueden servir en la iglesia, pero no como ministros extraordinarios, no como lectores, no. Pueden servir en la iglesia recibiendo a la gente en la puerta, buenos días, bienvenido, eso es un servicio. Se les agradece apagar el celular a todas las personas, eso es un servicio. Barrer la iglesia es un servicio. Arreglar las bancas es un servicio. Lavarle las sotanas al cura es un servicio. Lavar los baños de la iglesia es un servicio. O sea, depende de lo que entienda por servicio. Pero
realmente en el servicio de la lectura de la palabra, en el servicio del ministerio de ser ministro extraordinario, llevar la comunión a los enfermos, no debería ser. Eso se le deja a aquellos que están tratando de vivir el evangelio más de cerca. Si por ejemplo es una catequista o da clases para matrimonial, ¿cómo puedes decirle, y si el sacerdote lo sabe? Sí es un problema. Sí es un problema y por eso no avanzamos, niña. Por eso usted ve cómo está estancada la iglesia. Por esos errores. Se estanca. ¿Quién se va a animar? Alguien decía que no solamente... ¿Cómo es? Que las palabras mueven y los ejemplos arrastran. Sí. Y ciertamente que en la iglesia los curas conformistas no les importa que la gente crezca o no crezca. Ay, con tal y haya bastante gente, esa es la que importa. Con tal que haya bastante gente. Y ese no es el pensar de Jesús. El pensar de Jesús es distinto. El pensar de Jesús es que, aunque sea poco, pero que busquen la salvación. Que debemos estar claros. O fríos o calientes. Los tibios, los vomito de mi boca. Y para eso está el sacerdote, para hacerle ver a la gente que está en un error y ayudarle a corregir. Y es una manera de motivar a la gente a actuar en el bien. Pero si nosotros dejamos a la gente que se quede dormido en el pecado, está mal. Muchas gracias, Padre. ¿Me puede dar la bendición? Que Dios de los cielos te bendiga. Y te bendiga a toda su familia. Buenas noches, Padre. Tengo dos preguntas y la primera es si para confesarse uno tiene que estar arrepentido de sus pecados, de sentir dolor, de estar consciente de eso. ¿Qué pasa con una persona que tiene la enfermedad de Alzheimer, que no se acuerda de las cosas, no está consciente, es como un bebé? Santiago capítulo 5, versículo 16, 5, 16, nos da una respuesta a esa interrogante. Solamente con ellos, no se levante más, usted es la última, ¿escuchó? Usted es la última. Después de usted más nadie. Ajá. Santiago 5, 16 nos dice que hay una alternativa para esa persona. Confiesen unos a otros. Del 13 en adelante, 13. Si alguno de ustedes sufre, que ore. Si está contento, que cante alabanzas. Si uno de ustedes cae enfermo. Ahí está la pregunta suya. Cae enfermo, no dice qué enfermedad, pero cae enfermo. Que llame a los ancianos de la comunidad para que recen por él y lo unjan con aceite, invocando el nombre del Señor. La oración hecha con fe. La oración del presbítero de la iglesia hecha por fe. Sanará al enfermo y el Señor lo hará levantarse. Y si ha cometido pecados, se le perdonarán. Se le perdonarán los pecados. Porque esa persona, si cuando se enfermó, tenía rectitud y costumbre de confesarse, Dios le perdona. La segunda pregunta es si podemos comunicarnos con los que han partido de este mundo y cómo saber si estamos comunicándonos con su espíritu. Depende. Nosotros a través de la oración podemos comunicarnos con Dios y podemos dirigirnos a alguien que haya muerto. Pero si se refiere a comunicarnos
con las almas del purgatorio para que me cuiden la casa, y vamos a comunicarme con Petronilo para que me diga qué va a pasar en el futuro. Es decir, los espiritistas es un pecado mortal. Sí podemos nosotros orar, y a través de la oración podemos entrar en contacto con el más allá, con Dios, y podemos pedirle a Dios y a los santos que rueguen por nosotros. Por ejemplo, como mis padres ya fallecieron, yo a veces me pongo a recordarlos y como que entro en una comunicación con ellos, pero no sé si esté bien. Ah, no, eso sí está bien. Eso sí está bien que usted le hable a ellos, una manera de mantener la conciencia de que ellos están vivos. Y ciertamente ellos le escuchan. Ciertamente que le escuchan y ruegan a Dios por nosotros. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga, Señor. Buenas noches, Padre. Eduardo Luis Toro, se me hizo conocerlo después de seguirlo 3 años. Nada más quería decirle si usted podría aclararle más que todo al pueblo mexicano, ¿verdad?, que se ha metido dentro de la iglesia las falsas doctrinas como la de prender una vela a la Santa Muerte. Me gustaría que se los explicara, Padre, con toda la sabiduría que usted tiene. Sí, ciertamente la Biblia nos muestra que eso es un gran error. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25, nos viene a hablar que la muerte no es correcto, no es amiga del ser humano o del cristiano, que esa mal llamada Santa Muerte es enemiga de Dios. Porque Él tiene que reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. Enemigos. Vamos a ver cuál es uno de los enemigos de Dios. El último enemigo que será destruido es la muerte. Si usted está con Dios, no puede estar con los enemigos de Dios. El último enemigo destruido será la muerte. Y la Biblia es clara, la muerte es enemigo de Dios. Y tenemos que nosotros ser conscientes de esa realidad. A ver si es Apocalipsis 20, a ver si es el versículo 10. Ojalá sea el 10, si no es el 10 es el 13, si no lo quedo viendo. Apocalipsis 20, 10, por ahí debe estar. ¿Qué dice el 10? El diablo que los había engañado fue arrojado al foso de fuego y azufre, con la fiera y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vi un trono grande y blanco. Está leyendo el 10, el 13. El mar devolvió sus muertos. Muerte y abismo devolvieron sus muertos, y cada uno fue juzgado según sus obras. Muerte y abismo fueron arrojados al foso de fuego. Muerte, miren la muerte, miren la muerte. Otra vez. Muerte y abismo fueron arrojados al foso de fuego. La muerte, la enemiga de Dios, fue arrojado al lago de fuego. O sea, en castellano, ¿qué es la muerte? Satanás, poder de la muerte. Y nosotros, los cristianos, tenemos que decir, ¿con Dios o contra Dios? Los que están en contra de Dios, enemigo de Dios. Y el último enemigo, la muerte. Será destruida, será mandada al lago de fuego. Y todos aquellos que la siguieron. Y todos aquellos que en ella creyeron, que le pidieron, que la adoraron como si fuera Dios.
La segunda pregunta, Padre, me gustaría que explicara el cuarto misterio que se reza en el rosario de los gloriosos. La ascensión, la ascensión de la Virgen. Asunción, sí, perdón, la asunción de la Virgen María a los cielos. La homilía de anoche se llama la fiesta ayer de la Asunción, ahí está explicado. Sí, la homilía de anoche, usted puede ver en YouTube, está explicado con todos los capítulos y los versículos, y la gente que lo quiera buscar, busca Padre Luis Toro, Asunción de la Virgen, y ahí está explicado por qué fue asunta al cielo, y en resumen, en Apocalipsis 12:14, dice, y a la mujer se le dieron las dos alas del águila grande para volar al lugar que Dios tenía preparado. Y ahí está la asunción. Ok, Padre, gracias, y pues le pido al Señor noche a noche que lo siga dando luz, fuerza y salud para que siga evangelizando no solamente de cuerpo presente, sino a través de todas las redes sociales. Quiero agradecerles desde El Salvador. Buenas noches, Padre. Un gusto conocerlo en persona. Tengo dos preguntas. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia de un católico romano de un católico ortodoxo? Porque a veces no entiendo eso. Que el ortodoxo no obedece al Papa. Esa es la diferencia más grande. Y el católico obedece al Papa. Esa es la diferencia más grande. ¿Y por qué ellos dan al cuerpo de Cristo a los niños que no tienen primera comunión? Porque hemos visto que dan la comunión a los niños. Porque para ellos todos pueden recibir la comunión. Si para ellos todos pueden, eso ya es la mentalidad de ellos. Pero nosotros seguimos el ejemplo de San Pablo, de 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 27, que el que peca contra el pan y el vino, peca contra el cuerpo de Cristo. Por eso examine cada quien su conciencia para que pueda recibir. Porque el que no es capaz de reconocer el cuerpo de Cristo se traga su propia condenación. Por eso nosotros no le hacemos caso a los ortodoxos. Sí, porque yo he escuchado que dicen que es lo mismo de que ir a... Un católico romano puede ir allá a misa o puede participar en una de las actividades. Si es la iglesia ortodoxa, si no hay sacerdote católico, puede ir a una misa con un ortodoxo. Si hay, usted está obligado como católico a ir a la iglesia católica. Si usted no hay católico, sacerdote católico, usted puede confesarse con uno con ellos. Si hay sacerdote católico, está obligado a ir al sacerdote católico. Buenas noches, tengo dos preguntas. La primera es, hay personas que por el simple hecho de pertenecer a un grupo de oración hacen imposición de manos. ¿Quiénes están autorizados por la Iglesia Católica para la imposición de manos? La Iglesia Católica ahorita está dando la orden y debemos cumplir de que no impongan manos. ¿Por qué? Porque cualquier persona, para sentirse grande y que tiene el Espíritu Santo y que tiene a Dios agarrado por la chiva, impone manos sin saber el daño que se puede hacer. O sea, si no ha hecho oración, si no está preparado, al imponer la mano hay un contacto y hay una lucha entre el mal de esta persona y el bien que yo tenga. Si yo no he hecho oración y esta persona trae un mal, el mal gana sobre el bien y esa maldad o esa enfermedad o ese espíritu maligno puede entrar en mí y me puede hacer daño. Es como cuando una persona le ponen suero, el pote del suero lo ponen alto para que el suero baje a la vena, a la sangre y recorra por la sangre. Pero si bajan el pote allá al suelo y yo me quedo aquí, la sangre baja al pote, se va para allá, porque donde haya más fuerza, para allá va.
La iglesia sabe eso y le dice a los hermanos, no impongan las manos. ¿Por qué? Porque los protestantes trajeron una modalidad, algo moderno. Cada quien imponga las manos, imponen manos y saber lo que está haciendo, y ponga usted la lupa. Las personas que dentro de la iglesia imponen manos, usted verá que les patina el coco, son personas desequilibradas. Y se van enfermando, y pongan la lupa, vean. Se van enfermando, se vuelven nerviosas, porque las enfermedades de aquellos que están imponiendo manos recaen sobre ellos, esos malos espíritus recaen sobre ellos y se van ellos, incluso a muchos se les va patinando el coco. Por eso la iglesia, no por maldad, es que hay personas que piensan que la iglesia lo hace por maldad, no por maldad, por cuidar. Usted le dice al niño que no le meta el dedo en la llama, por cuidar de que no se queme. Pero el niño desobediente le mete el dedo en la llama, se quema. Así es con la imposición de las manos. ¿Quién debería imponer las manos? En primer lugar, los presbíteros, los obispos podrían imponer las manos, los diáconos podrían imponer las manos. O por un enfermo, un laico podría imponer las manos. Si esa persona lograra ser una persona de oración, de ayuno y constantemente, esa persona podría hacerlo. Pero ¿cómo nos aseguramos que esas personas están haciendo oración y están haciendo ayuno? ¿Cómo nos aseguramos que esa persona está preparada para imponer las manos? No cualquiera puede imponer las manos. Por eso la iglesia dice, mejor que no impongan manos nadie. Solamente dejémoselo a los presbíteros. La siguiente pregunta dice así. Padre, en mi parroquia hay feligreses que me han comentado que no es bueno recibir el cuerpo y la sangre de Cristo de un ministro extraordinario de la comunión, porque ellos tienen las manos impuras, que solamente del padre o del diácono. ¿Esto es cierto? Eso es falso. El sacerdote tiene las manos consagradas para consagrar la hostia. Consagra. Tiene las manos consagradas para consagrar. Para eso lo ungieron. Para perdonar, para eso lo ungieron. El diácono está consagrado para servir en el altar, para prestar su ministerio en el altar, pero no está consagrado para consagrar y para confesar. El ministro extraordinario no está consagrado para consagrar, está autorizado, se le da un ministerio, ministro extraordinario, para repartir la hostia ya consagrada, de modo que las manos consagradas no necesita tener las manos consagradas ya está consagrado allí. Y él solamente es un instrumento, una patena, para que esta hostia ya consagrada llegue a la otra persona. Pero es que esa persona no es digna. Ni el cura ni el papa es digno de tener a Cristo en sus manos. Nadie es digno. Unas veces somos más dignos, otras veces menos indignos. Ahora, lo que sí pide la iglesia es que la persona, ministro extraordinario, sepa a quién lleva, sepa cómo portarse con él, sepa cómo adorarlo y no profanarlo. Eso sí. Y por eso el sacerdote y el obispo no puede consagrar ministro extraordinario a cualquier persona. Debe primero dársele una formación. Y debe saber que esa persona tiene conciencia para que no profane el cuerpo de Cristo. Pero si la iglesia autoriza, esa persona puede hacerlo y se llama ministro extraordinario. Y esto significa que el cura no lo puede poner a ese ministro a reemplazarlo a él ni hacerlo todo el tiempo, solamente en momentos extraordinarios. Por ejemplo, en la misa dominical que viene muchísima gente y el padre solo, extraordinariamente lo puede hacer. Pero en la otra misa donde no hay mucha gente, poquita gente, el sacerdote lo puede hacer. Él es el ordinario, los otros son extraordinarios. El problema es nombrar los ordinarios. Entonces el cura se siente que reparte la comunión los laicos. Eso es un error, porque el ordinario es el cura, los otros son extraordinarios. Y recuerde,
Los laicos deben obedecer a lo que enseña la iglesia. Si un laico no pudiese dar la comunión, los obispos, los sacerdotes y el papa estuvieran en contra. Pero si lo permiten, es porque se puede. Muchas gracias, Padre. Creo que ya lo último. Buenas noches, Padre. Buenas noches. Padre, mi pregunta es, aunque ya la habían hecho, pero yo quisiera más directa que me contestaran. Cuando una pareja que está sin casar puede bautizar. ¿Puede bautizar significa ser padrino? ¿Me quiere decir usted eso? Poder puede, pero no debe. No debe. ¿Qué es el padrino? El padrino es alguien que se busca para que apadrine. O sea, usted no se da cuenta que a veces busca, alguien le molesta a usted y usted no es capaz de pelear con esa persona, busque a alguien que lo apadrine. Anda apadrinada. O sea, a alguien que tiene cómo defenderla. Si no tiene cómo defenderle, ¿cómo le va a apadrinar? Usted va a un negocio y le piden un fiador a alguien que lo apadrine. Y si usted no tiene cómo va a apadrinar, usted va a apadrinar un niño, ¿usted está viviendo los sacramentos? No, ¿cómo lo va a apadrinar? Vete para allá y yo bautizo al niño sin padrino. ¿Para qué lo bautizo? ¿Por qué los padrinos? Porque resulta que papá y mamá puede ser que estén viviendo en concubinato, rejuntados. ¿Cómo le cambiamos el papá y la mamá al niño? No podemos. El niño no tiene la culpa, vamos a bautizarlo. Pero vamos a buscar a alguien que sí tenga ejemplo. Vamos a buscar padrinos. Y vienen los padrinos y tampoco tienen ejemplo. Bauticémoslo con puro papá y mamá. Pero es un error, porque para apadrinar debe tener cómo apadrinar a esa persona. Y en este caso sería el ejemplo. También otra pregunta que ahorita en la actualidad los jóvenes dicen que las cosas de Dios, a como pasa el tiempo, también cambian. Entonces yo les he dicho a algunos jóvenes que las cosas de Dios, pasen tiempos, pasen años, siglos, siempre va a ser lo mismo. Entonces me dicen que es porque las personas mayores no cambian porque pues ya son mayor de edad. Yo quisiera que por favor les explicara. Los mandatos de Dios, la doctrina de Dios no cambia. Y pasará el tiempo y nunca cambiará. El Señor nos ha dejado eso. Puede ser que cambien las personas y que las personas quieran cambiar la doctrina de Cristo, pero eso no se cambia. Cuando Cristo dijo, por ejemplo, el matrimonio, esa doctrina nunca va a cambiar. Puede ser que vengan gente que no se case, pero la doctrina queda. Y eso nunca va a cambiar. Matrimonio, un hombre y una mujer. Puede ser que vengan muchos y se casen hombre con hombre, mujer con mujer. Pero la doctrina no cambiará. Cambia la persona. No hace caso, pero las cosas de Dios permanecen. También esta otra pregunta, que cuando hay personas que se enojan cuando hay cosas que les dice uno o que no quieren escuchar la verdad, ya son enemigos que tiene uno. Eso es necesario. Escuche el Evangelio, creo que es del domingo. Jesús dice, yo vine a traer un fuego y ojalá estuviera ardiendo. ¿Creen que he venido a traer la paz? No.
Habrá en una casa de 5, 3 contra 2 y 2 contra 3. ¿Es necesario que se pongan bravos? Sí es necesario, porque si no se ponen bravos significa que usted no le dijo la verdad, no le metió el dedo en la llaga. Esta es la última. Pues discúlpenme, pero yo no lo hago por ofender a nadie, ni mucho menos, ¿verdad? Porque yo no los conozco ni sé quién son. Pero hay esta pregunta, Padre, que yo quisiera, más que nada, porque pues quizás me siento muy celosa de las cosas de mi padre. Entonces, ¿cómo decirles a las personas que hay veces sirven a la iglesia, que sirven a Dios y creen que por servir a Dios pueden ser altaneras, ofender, humillar a las personas o sentirse que son superior a cualquier otra persona? Y hay veces le llaman a personas, con todo respeto, Padre, les llaman tontas o estúpidas o esto porque se sienten que están sirviendo a Dios. Y yo les he dicho, si para servir a Dios hay que ser humilde, ¿cómo es así que se atreven a decir tontas o...? Usted mismo dio la respuesta. Jesucristo dijo, el que se humilla, Dios lo enaltece. El que se enaltece, Dios lo humilla. Eso está escrito en la palabra de Dios. El que quiera ser el más grande, que se haga el servidor de todos. La soberbia es de Satanás, fruto de Satanás, no es fruto de Dios. Y esa persona no sirve a Dios. Esa persona está utilizando un puesto, agarrando un puesto, es un mundano dentro de la iglesia. Pero el que sirve a Dios no es el que tenga un cargo. El que sirve a Dios es el que obedece el mandato de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo, no hagas a otro lo que no quiera que te haga, la regla de Mateo 7:12, no hagas a otro lo que no quiera que te hagan a ti. Simplemente tiene que saber que eso es obra de Satanás para destruir a los que trabajan dentro de la iglesia. Y es una lucha. Todos los que trabajamos en la iglesia tenemos que luchar contra eso. Porque el creer que estamos sirviendo a Dios, entonces nos hace creer que somos dueños de los demás y podemos tratarlo como nos venga en gana. Y no es así. Los he mandado a ustedes como ovejas en medio de lobos. Padre, buenas noches. Nosotros venimos de lejos para verlo. Es una bendición de Dios. Pero mi pregunta es, hace un tiempo atrás yo miré un video. En el video usted nos estaba explicando y me quedé bien confundida. Dijo usted de que usted no le podía dar la bendición a su obispo o darle la bendición a alguien más o bendecirlo. Dijo algo de los hermanos protestantes, que a veces ellos se sienten superior a un sacerdote. Entonces, cuando ellos le dicen como que Dios lo bendiga, y usted dijo, entonces yo prefiero recibir la bendición y no que ellos me la... No dijo pues que prefería eso, pero un ejemplo. Pero yo me quedé un poco confundida. Nosotros como católicos, sí le podemos decir a usted que Dios lo bendiga, porque es algo que yo siempre he hecho. Y ese día que yo escuché ese video, me quedé confundida. Esa es doctrina protestante. Decirle a todo y al sacerdote, Dios le bendiga al sacerdote. ¿Por qué es doctrina protestante? Porque el sacerdote ha sido ungido y consagrado para bendecir al pueblo. Como el protestante no cree en el sacerdocio, entonces dice, yo no voy a dejar que el cura me bendiga. Antes de que él me bendiga, yo lo bendigo a él.
Eso es doctrina protestante. La doctrina católica es que nosotros podemos bendecir. Los laicos pueden bendecir. ¿Acaso el hijo no le pide la bendición a la mamá y no lo bendice? Claro que sí. Y entre ustedes mismos nos dicen, Dios te bendiga, hermano. Claro que sí. Pero la doctrina católica dice, el sacerdote ha sido consagrado para bendecir. ¿Usted quiere recibir la bendición de Dios por el sacerdote? ¿Cómo la recibe? ¿Diciendo Dios te bendiga o decirle bendición Padre? ¿Cómo recibe la bendición? Cuando usted dice bendición Padre. Cuando usted dice Dios te bendiga Padre, usted protestantemente está rechazando la bendición del sacerdote. Ahora, si usted me dice a mí Dios te bendiga Padre, yo no pierdo esa bendición, yo la recibo. Solamente digo, no sabe lo que se perdió. No sabe lo que se perdió. Tenía un tesoro, tenía un regalo para darle y no lo quiso. No hay ningún problema. Y ciertamente la Biblia dice, a ver si es Hebreos capítulo 7, versículo, vamos a leerlo desde el 4 en adelante, a ver. Tiene que ser como en el 6 quizás. Vamos a ver si es el 6. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, cobra diezmos a Abraham y bendice al titular de la promesa. Y escuche lo que viene. Nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. Otra vez. Nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. Otra vez. Nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. Entonces el protestante bendice al cura, porque él es más que el cura. Dios te bendiga, cura, Dios te bendiga. Y nadie duda que el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es mayor? El protestante, porque bendice al cura. Nadie lo duda. Y la doctrina protestante le dice a los católicos, bendigan al cura, porque ustedes son más que el cura. Dios te bendiga, cura. Amén. Es la soberbia de creerse más que los demás. Pero el sacerdote ha sido ungido y consagrado y nadie lo duda. Ahí está. Mira. Abraham, nuestro padre en la fe, muy santo, no bendijo al sacerdote. El sacerdote bendijo a Abraham, muy santo, pero el sacerdote lo bendijo. Usted puede ser más santa que yo, pero usted no es sacerdote. Y usted debe recibir la bendición del sacerdote. Abraham era muy santo, muy de fe. Pero ¿quién bendijo a quién? El sacerdote. Dios lo consagró para bendecir. Lo repito, yo no me molesto que ustedes me digan Padre, Dios te bendiga. Y ustedes si quieren hagan la prueba. Usted me dice Dios te bendiga, y yo le digo amén. Pero no le doy la bendición. Me la guardo para otro. Y si usted me dice bendición Padre, y yo sé lo que le digo, Dios te bendiga, o sea que el Dios de los cielos te dé todos los regalos espirituales que como sacerdote Él me ha prometido que yo le dé al pueblo. Si usted no lo quiere, pregúnteme si me importa. Pero sí debemos tener cuidado de no ser protestantes dentro de la iglesia. Cuando llegamos, usted me dio la bendición. ¿Se la puedo volver a pedir? ¿Es malo si se la puedo poder pedir? Muy buena su pregunta. ¿Usted cree que yo la bendije? Entonces, ¿qué viene a buscar de nuevo? Si viene a buscar de nuevo, significa que no cree que yo la bendije. No cree en la bendición. Porque por algo me la pidió. Y si usted me dice, a ver, vamos a quitarnos aquí voy a hablar aquí claro. Usted llega y me dice, Padre, y yo me doy cuenta que ya me pidió la bendición. Usted viene y me pide otra vez la bendición. Y yo le digo, me dan ganas de decirle, bueno, ya no te bendije. No creyó que te bendije. ¿Dónde está tu fe? ¿No lo creyó? Normalmente ustedes observan
que el sacerdote en la misa o al final de la oración le da la bendición a todos. Pero solamente aquellos que estaban pensando en las hijas de doña Trina o en los hijos de don Trino no se dieron cuenta. Y después, Padre, bendición, pero ya no la recibió. Sí, pero ¿qué? Estaba perdido, ¿verdad? No la recibió y seguro que ahorita tampoco la va a recibir. Ahora, normalmente, si es un día para otro, bueno, o si es en otro momento, está bien. Pero si es en el mismo momento, simplemente no tener compasión del pobre cura que está cansado y está trabajando, y no tener compasión de las otras personas que están esperando saludar al Padre, y entonces viene y a pedirle la bendición de nuevo. Cuando ya se le dio, se cree en la bendición, ya la recibió ahí por este momento. Otro día o más tarde, o en la tarde o lo que sea, ya, pero de esta manera usted y yo debemos estar conscientes de lo que recibimos, de lo que vivimos, de lo que creemos. Y cuando el sacerdote da la bendición y usted no es consciente, usted dice otra vez voy a recibirla. No es consciente. Si ya es consciente, me quedo tranquilo, ya la recibí. Bueno, la última fue. Buenas noches, Padre, una vez más, y muchas gracias por atenderme. Más que nada quisiera pedirle una aclaración sobre los santos y sobre la Virgen María. Igual en mi familia tenemos familia evangélica y de hecho mi esposo es evangélico y su familia también. Entonces hay ese tema en donde dice que la verdad no sé mucho sobre las citas bíblicas, pero dice que Dios es nuestro Dios y es celoso. Entonces, que ¿por qué alabamos o adoramos a la Virgen y a los santos si solamente debemos de alabar a Dios? Es una mentira, calumnia de los protestantes. Por eso se llaman mentirosos. Ya la última, niña, ya no la responde más preguntas. Esta es la última. Mentiras. Es que los católicos adoran a los santos y a la Virgen María. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso y es celoso de otro Dios. Y para nosotros María no es otro Dios. Los santos no son otros dioses. Y es verdad que la Biblia dice adorarás solamente al Señor tu Dios. Y los católicos adoramos únicamente a Dios. Pero es que la Biblia, ustedes alaban a María. Alabar sí podemos hacerlo. Alabarlo sí. Usted alaba a su mamá. Cuando usted dice, nadie hace una comida tan sabrosa como mi mamá, ¿cómo se llama eso? Mi mujer, esa es la mejor mujer del mundo. ¿Cómo se llama eso? El ignorante no sabe qué es alabar. Pero la Biblia no prohíbe que yo alabe a una persona, eso no lo prohíbe. No prohíbe que yo ame a una persona, no prohíbe. No prohíbe que yo le pida a una persona, no prohíbe. Prohíbe que yo crea que la Virgen es Dios, que un santo es Dios, que Petronilo es Dios, que Pánfilo es Dios, que una imagen es Dios, que una culebra es Dios, que el sol es Dios. Eso sí lo prohíbe la Biblia. Pero la ignorancia de los protestantes está en que no saben qué es adorar. Adorar es creer que una persona, la Virgen María, es Dios. Adorar es creer que una cosa, una silla, una mesa, es Dios. Una imagen, es Dios. Adorar es creer que una cosa, una persona o un animal es Dios. Eso es adorar. Convencerme a mí mismo que eso es Dios. Si yo no creo que es Dios, no lo estoy adorando. Incluso
Si usted no se convence que Dios es Dios, muy protestante será. Muy evangélico será. Muy cristiano evangélico será. Pero si no cree que Dios es Dios, no lo adorará, ni aunque se ponga con la cabeza para abajo y las patas para arriba. Para adorarlo, tengo que convencerme que es Dios. Y el católico adora a Dios en la Eucaristía. Ahí sí lo adoramos, porque nos convencemos que en ese pedazo de pan está Dios. Eso sí es adorar. Pero una imagen, ¿no? ¿Usted cree que en la imagen está la Virgen María? ¿Dios? No. Es una imagen, una representación de la Virgen María. Pero ahí no está Dios. Eso no es Dios. La ignorancia es bastante atrevida. Y por esa misma ignorancia calumnia. Los católicos adoran a María. Se lo traduzco en castellano. Los católicos creen que María es Dios. Y Dios es un Dios celoso. ¿Por qué mienten? No digan mentira, nosotros no creemos eso. Gracias por su pregunta. Y de todas maneras, si dile a su esposo o a su familia que si quiere venir mañana, que venga y que traigan. Así, se le da la oportunidad, si mañana quiere preguntar, y con todo el gusto. Y debe analizar. Y si está su esposo, le debo decir que me escuche. Para que miren la mentira. Normalmente los evangélicos dicen: ustedes adoran las imágenes, adoran a María porque le prenden velas. Entonces yo le digo: ustedes no adoran a Dios porque no le prenden velas. Ustedes adoran a las imágenes porque las tocan. Y yo les digo: ustedes no adoran a Dios porque no las tocan. Ustedes adoran a las imágenes porque se le arrodillan. Ustedes no adoran a Dios porque alaban a Dios de pie. Ustedes adoran a la Virgen porque le lleva flores. Ustedes no adoran a Dios porque ustedes no le llevan flores. Ustedes adoran a la imagen porque la besan. Usted adora a su esposa porque la besa. Y a Dios no lo besa. La ignorancia lleva a la persona a decir barbaridades por desconocimiento. Y así engañan. ¿Por qué los pastores no vienen y me dicen a mí esto? ¿Y por qué no me muestran con Biblia donde digan que eso es adorar? Cuando el becerro de oro fue adorado, es porque el pueblo dijo: Israel, este es Dios. Lo adoraron. Lo adoraron. Hasta que el pueblo dijo: este es Dios, no lo adoraron. Cuando usted diga: esa imagen es Dios, lo está adorando. Cuando usted diga: la Virgen María es Dios, la está adorando. Mientras que no hay ningún problema. Gracias. Eso es todo. Su bendición, por favor. Que Dios de los cielos te bendiga y te conceda lo que su buen corazón desea. Vamos a darle gracias al Señor por esta bella oportunidad que nos ha brindado de compartir su palabra. Papá Dios, gracias por estar con nosotros, por iluminarnos a través de tu palabra. Ayúdanos a amar la verdad y darla a conocer a los demás, porque tú quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Te pedimos por los hermanos separados para que algún día se preocupen por conocer la verdad y pongan y estudien la doctrina de la Iglesia para saber qué es lo que enseña la Iglesia basado en las Sagradas Escrituras. Padre, que no seamos sordos a tu voz y que los católicos podamos vivir la fe firme y la disfrutemos gustosamente. Y a ti, oh Dios, único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vive para siempre, invisible pero todopoderoso, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Les voy a dar la bendición. ¿Para qué? Para que sepan que se la di, no se les olvide. Para ustedes y para todos, como misioneros de la misericordia, de parte del Papa Francisco, que nos envió por el mundo, a representarlo a él en cualquier lugar, llevando el mensaje de Dios, voy a impartir la bendición para ustedes y todos aquellos de buena voluntad que la quieran recibir. El Señor esté con ustedes.
Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Muchas gracias. Dios les pague. Ahora el que quiera tomarse una fotico, pues aquí lo podemos atender. Puede ya contar. Puede contar y vamos a escuchar los avisos con orden. Por el lado derecho y por el lado izquierdo. Por el frente simplemente los camarógrafos.